El petróleo no se formó a partir de los restos de seres vivos acuáticos, vegetales y animales. Origen abiótico del petróleo. Lo que nos han enseñado en la escuela acerca del petróleo originado a partir de fósiles, es falso. C. Warren, un geólogo, Calgary. El hecho capital a tener en cuenta es que el petróleo nació en las profundidades de la Tierra, y es solo ahí donde hay que buscar su origen. Dmitry Mendeleev, 1877. La primera vez que tropezamos fortuitamente con este concepto, petróleo abiótico, fue durante el proceso de documentación sobre semillas transgénicas. Concretamente en una entrevista a William Engdahl que la revista Acres, USA, The Voice of Eco-Agriculture acababa de publicar en junio de 2008. Por cierto, entrevista realmente recomendable. William Engdahl es también autor de un artículo publicado en 2007 cuyo título es Confessions of an Ex-Oil Believer, confesiones de un ex creyente en el cenit del petróleo, entre otros muchísimos, además de libros como A Century of War, Anglo-American Oil Politics and the New World Order, un siglo de guerra, política angloamericana del petróleo y el nuevo orden mundial, 2004, Seeds of Destruction, semillas de destrucción, 2007, Power of Money. Rise and Decline of the American Century, el poder del dinero. Alza y declive del siglo americano, 2009. Y colabora habitualmente en Global Research. Engdahl es una de las fuentes de información de las que hemos bebido con frecuencia. Exactamente la frase donde primero leímos sobre petróleo abiótico decía: toda la teoría del cenit del petróleo se basa en la idea de que el petróleo es un combustible fósil, lo cual es aceptado como un dogma religioso por casi todos los departamentos de geología en la mayor parte del mundo. El problema es, el petróleo no es un combustible fósil. Todo un shock. Un puñetazo en el centro de lo que creíamos nuestros modestos conocimientos más básicos. Intentaremos en este post resumir la información a la que hemos llegado en nuestra aproximación al tema. Después, que cada cual reflexione. Introducción. El petróleo es un líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos que se extraen de lechos geológicos continentales o marítimos. Mediante diversas operaciones de destilación y refinado, se obtienen distintos productos utilizables con fines energéticos o industriales: gasolina, queroseno, nafta, gasóleo, etc. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Y por qué es importante determinar su procedencia? Comenzaremos por lo segundo. La comprensión del origen del petróleo es un elemento crucial en el diseño de estrategias de éxito sobre hidrocarburos y su producción. Dicho conocimiento es también importante para el cálculo de los recursos y las reservas, y para predecir el posible suministro futuro. Con el fin de aclarar posiciones, se celebró en 2004 en Viena una conferencia patrocinada por la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Posteriormente, en octubre de 2005, se celebró en Calgary otra conferencia de título Conferencia sobre el origen del petróleo. Jerome Corsi, en un artículo titulado, finalmente, una conferencia internacional sobre petróleo abiótico, se pregunta, ¿por qué decidió la AB celebrar la sesión de Calgary sobre petróleo abiótico? La respuesta es que los argumentos y evidencias a favor del petróleo inorgánico están ganando terreno, a pesar de la renuencia de los pensadores convencionales de la industria del petróleo para aceptar cualquier idea que desafíe el fundamento sus creencias básicas. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es el origen del petróleo? Cualquiera de nosotros, crédulos lectores, aún siendo profundamente escépticos, se hubiera jugado una mano asegurando que el petróleo, como todo el mundo sabe, tiene origen fósil. Es decir, orgánico. Como apuntó Thomas Gold, astrofísico austríaco fallecido en 2004, autor de The Hot Biosphere, la teoría del origen orgánico de los hidrocarburos recibió tal aceptación en los Estados Unidos y gran parte de Europa que de hecho paralizó la investigación en la dirección opuesta. Pero tal cosa no sucedió en los países de la ex Unión Soviética. Y no solo se paralizó la investigación en Occidente, sino que muy contados ciudadanos han oído alguna vez hablar sobre esa teoría. El caso de los estudios de esta hipótesis en Rusia, probablemente se debiera a que el respetado químico ruso Mendeleev, 1834-1907, definió el origen como inorgánico, dice Reinaldo Sanz, ingeniero químico de la República Dominicana, que en el artículo del enlace presenta un interesante y elocuente cuadro con el número de yacimientos por país productor. La hipótesis del origen fósil de los hidrocarburos se ha transformado en un presupuesto de tipo dogmático cuya veracidad es, por lo menos, dudosa. Danilo Antón, doctor en geografía por la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo. Fue director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de Guerrero, México, y profesor de la Escuela de Ecología Marina de la Universidad de Petróleo y Minerales en Daran, Arabia Saudita.
Con más de 30 años de experiencia en el campo ambiental. Autor de Inagotables. Petróleo y gas. La teoría del origen abisal no biótico, abiótico, abisal, endógeno, inorgánico, mineral, primordial, del petróleo reconoce que el petróleo es un material primigenio de origen profundo que ha llegado a través de erupciones a la corteza de la Tierra. En interior del manto, pueden existir moléculas de hidrocarburo, principalmente metano y carbón en estado elemental, dióxido de carbono y carbonatos. La hipótesis abiótica sugiere que una gran cantidad de hidrocarburos hallados en el petróleo pueden ser generados por procesos abiogénicos y estos hidrocarburos pueden emigrar fuera del manto a la corteza terrestre hasta escapar a la superficie o permanecer atrapados por estratos impermeables, formando yacimientos de petróleo. Las teorías abiogénicas rechazan la suposición de que ciertas moléculas encontradas dentro del petróleo, conocidas como biomarcadores, sean indicativas del origen biológico del petróleo. En cambio, argumentan que algunas de estas moléculas pueden provenir de microbios que el petróleo encuentra en su emigración hacia la superficie a través de la corteza, que otras se han encontrado también en meteoritos, los cuales presumiblemente nunca han tenido contacto con materia viviente, y que otras pueden ser engendradas por reacciones posibles en el petróleo inorgánico. Esta teoría ha sido impulsada durante los últimos 50 años en Rusia y Ucrania y ya fue apoyada por científicos prestigiosos desde principios del siglo XIX. Alexander von Humboldt, 1769-1859, geógrafo, naturalista, diplomático y explorador. Especializado en diversas áreas de la ciencia como la etnografía, antropología, física, zoología, ornitología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología y humanismo. Considerado padre de la geografía moderna universal. Afirmó en 1804, el petróleo es producto de destilación desde grandes profundidades y emisiones de las rocas primitivas por debajo de las cuales surgen todas las fuerzas de acción volcánica. El padre de la teoría del origen orgánico del petróleo fue un erudito ruso de la época, Mikhail Lomonosov, 1711-1765. Posteriormente, el químico ruso Dmitry Mendeleev, 1834-1907, creador de la tabla periódica de los elementos, profesor de tecnología y química del Instituto Técnico de San Petersburgo y catedrático de química en la Universidad de San Petersburgo desde 1867, ya consideraba el origen no orgánico del petróleo. Igual que el químico destacado en el campo de la síntesis de compuestos orgánicos e historiador francés, Marcellin Berthelot, 1827-1907. La moderna teoría ruso-ucraniana sobre el origen abiótico del petróleo es un extenso cuerpo de conocimientos científicos, que abarca temas de la química de la génesis de hidrocarburos que componen las moléculas naturales de petróleo, los procesos físicos que motivaron su concentración terrestre, la dinámica de los procesos de movimiento de ese material en los depósitos geológicos de petróleo, y de la ubicación y la producción económica de petróleo. La moderna teoría ruso-ucraniana del origen del petróleo abiótico de profundidad reconoce que el petróleo es un material primordial de origen profundo que ha erupcionado a la corteza de la Tierra. En resumen, y sin rodeos, el petróleo no es un combustible fósil y no tiene relación intrínseca con los dinosaurios muertos, o con cualquier otro detrito biológico, en los sedimentos, o en cualquier otro lugar. Raymond J. Learcy, graduado de la Wharton School, que ha dedicado su vida a mundo lleno del comercio de productos básicos desde 1959. En 1963, comenzó su propia empresa y pasó más de 20 años entre los EU. Canadá, el Reino Unido, Luxemburgo, Brasil y Pakistán dedicado al comercio de materias primas, productos básicos, transporte marítimo. En la década de 1980, se convirtió en inversor privado, y de 1982 a 1988, sirvió a Reagan en la National Endowment for the Arts. Actualmente, es miembro del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Nikolai Kudryavtsev, 1893-1971, doctor en ciencias geológicas y mineralogía, especialista en petróleo, es considerado el padre de la teoría moderna del origen abiogénico del petróleo. Según afirmó, el petróleo se forma de fuentes no biológicas de hidrocarbonos localizadas en las profundidades de la corteza y manto terrestres. La regla de Kudryavtsev establece que todas las regiones en las que los hidrocarburos se encuentran en un nivel tendrán también hidrocarburos, en grandes o pequeñas cantidades, en todos los niveles por debajo y en roca de basamento. Cuando se encuentran depósitos de petróleo y gas, a menudo habrá capas de carbón por encima de ellos. El gas es normalmente lo que aparece a mayor profundidad, y puede alternar con el petróleo. Todos los yacimientos de petróleo tienen una culminación de carbono en general impermeable a la migración hacia arriba, y esto conduce a la acumulación de hidrocarburos. También señaló que los depósitos de petróleo en estratos sedimentarios a menudo están relacionados con fracturas en el basamento inmediatamente inferior.
Esto se evidenció en el yacimiento supergigante de Ghawar, Arabia Saudí, en el campo de Panhandle en Kansas, USA, que también produce helio, en el yacimiento Tengiz, Kazajstán, en Uite Tiger, Vietnam, y en innumerables más. Otros científicos rusos y ucranianos que han trabajado sobre esta misma hipótesis son Piotr Nikolaevich Kropotkin, Vladimir Porfiriev, Emanuel B. Chekaliuk, Vladimir A. Krayushkin, Georgi I. Voitov, Georgie Boiko, Grigori N. Dolenko, John V. Greenberg, Nikolai S. Beskrovny, Víctor Linetsky y muchos más. La sugerencia de que el petróleo pudiera haber surgido de algún tipo de transformación de pescado aplastado o detritus biológico es sin duda la noción más estúpida que ha tenido entretenida a un importante número de personas durante un prolongado periodo de tiempo. Fred Hoyle, 1982-1915, 2001. Matemático, astrofísico y escritor británico. Nombrado caballero en 1972. Sir Fred Hoyle recibió en 1968 la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica y en 1997 el premio Crafoord. Algunos críticos con la teoría más extendida en Occidente, y prácticamente la única conocida por la ciudadanía, aseguran que el origen fósil de los hidrocarburos nunca ha sido probado. Esta teoría ni ha sido nunca cuestionada, ni se ha hecho nunca ningún esfuerzo para validarla. Es simplemente tomada como un hecho científico establecido, y es bastante obvio que no lo es, afirma David McGowan. McGowan pregunta a los periodistas Mike Rupert y Dale Allen Pfeiffer, que califican la teoría abiótica sobre el origen del petróleo de especulación infundada. ¿Consideran ustedes periodismo honesto y responsable calificar a un cuerpo de investigaciones científicas multidisciplinares de 50 años dirigido por cientos de los más celebrados científicos mundiales como algunas especulaciones? Nosotros por nuestra parte nos preguntamos, ¿por qué la discusión sobre la hipótesis del origen abiótico se mantiene tan oculta como para que todo el mundo acepte la versión de los combustibles fósiles como si se tratase de un dogma indiscutible? De ser cierta la teoría del origen inorgánico del petróleo, ¿qué implicaciones tendría en todos los terrenos? Económico, político, geoestratégico, militar, industrial, social. Origen abiótico del petróleo. Argumentos. La sugerencia de que el petróleo pudiera haber surgido de algún tipo de transformación de pescado aplastado o detritus biológico es sin duda la noción más estúpida que ha tenido entretenida a un importante número de personas durante un prolongado periodo de tiempo. Fred Hoyle, 1982-1915, 2001. Matemático, astrofísico y escritor británico. Nombrado caballero en 1972. Sir Fred Hoyle recibió en 1968 la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica y en 1997 el premio Crafoord. Algunos críticos con la teoría más extendida en Occidente, y prácticamente la única conocida por la ciudadanía, aseguran que el origen fósil de los hidrocarburos nunca ha sido probado. Esta teoría ni ha sido nunca cuestionada, ni se ha hecho nunca ningún esfuerzo para validarla. Es simplemente tomada como un hecho científico establecido, y es bastante obvio que no lo es, afirma David McGowan.